Bueno, felizmente no tengo sueño, así que normal, porque acá son la 1 de la mañana. Ah, ¿dónde estás ahora? Moscú. Ah, yo pensé que habías llegado a Perú. No, yo estoy en Moscú, yo vivo acá, voy a estoy estudiando, voy a hacer un doctorado y bueno, estamos Qué bueno. terminando la preparatoria de idioma ruso. Vamos a estar buen tiempo por acá. Y aparte, Qué los bueno. temas, ¿no? Políticos que usted más o menos debe conocer un poco. Muy bien. Entonces, estamos aquí en una edición más del programa Sociología aquí y ahora, y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que nos estamos conectando en esta hora desde Moscú, ¿no es cierto? Rusia, Moscú, y el colega es un sociólogo, tiene experiencia en temas de geopolítica, política internacional, y afortunadamente a través de las redes sociales nos hemos conocido y es posible tener este diálogo muy importante por el tema político mundial. Y creo que estamos aquí justamente para eso, hacer sociología, en este caso de la geopolítica. Así que dime, ¿podrías presentarte quizás aquí para que nuestra audiencia te pueda conocer un Mm. poco? En primer Carlos. término, colega, agradecerle por el espacio, por ese impulso, ese ímpetu, esa iniciativa de llevar, ¿no? De hacer de la sociología un quehacer práctico en la medida de que siempre, ¿no? Hacemos llegar a la más cantidad de audiencia posible y dejamos que esto no sea solo un tema meramente, estrictamente de académicos en sus torres de marfil, sino que para el público en general. Y eso, en primer término, decir, y por supuesto también agradecerle por tomar en cuenta a una disciplina tan desconocida como importante, tan soslayada como vital y cardinal en este siglo XXI, que como usted bien dijo, es la geopolítica, que muy lamentablemente en nuestro país está prácticamente abandonada, porque siempre se ha asumido que es un tema del ámbito militar, ¿no? Del pensamiento estratégico, pero bueno, al final de cuentas, el poder no es otra cosa que una entidad social, y si esto no se comprende, poco se va a entender de cómo funcionan, ¿no? Los mecanismos al interior de nuestros países. Básicamente, brevemente, ¿quién soy yo? Bueno, soy Carlos Fernando Mamanialiaga, sociólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, que desde hace por lo menos unos 5 o 6 años nos dedicamos de lleno a lo que es el análisis geopolítico. Somos, por decirlo de un modo, estamos a la vanguardia en el Perú. Bueno, ahora ya no estamos en Perú, estamos en Moscú. Estamos empezando a cursar un doctorado justamente en relaciones internacionales, estudios globales y procesos globales y estudios regionales, ¿no? En la famosa Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, RUDEN, aquí en Moscú. Y bueno, aparte, ¿no? Soy director del Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica Proyecto Patria de Perú, nacido también en Cajamarca, por profesionales egresados de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Cajamarca, y que todavía sigue operando allí en el país con la finalidad práctica, ¿no? También de hacer conocer esta disciplina, la importancia estratégica que tiene para el desarrollo de los países. Y bueno, ahí están nuestros colegas trabajando, ¿no? Yo soy director, pero ahí hay toda una estructura, secretario, asistente de publicidad, de organización y todo lo demás. Pueden encontrar mucho de nosotros en lo que es Facebook y en diversas plataformas mediáticas alternativas, como Asia TV de Argentina, como Prensa Alternativa también del Perú, que tiene llegada a toda Latinoamérica. Y fundamentalmente es eso, ¿no? Aquí estamos por cuestiones académicas y extraacadémicas. Modestia aparte, hemos prologado 2 libros del profesor Alexander Dugin, que es el geopolítico ruso más importante en la actualidad y uno de los pensadores geopolíticos más importantes del mundo también, pues, ¿no? Que también es un colega, es sociólogo. Así que esto Perfecto. brevemente digo como inicio para que la geopolítica no se entienda como algo muy lejano de la sociología. Exacto. No es lo mismo, claro está, pero están intrínsecamente vinculadas, totalmente vinculadas. Entonces yo a Exacto. tal punto podría decir que no se puede entender una sin la otra. Grandes sociólogos han sido grandes geopolíticos y grandes geopolíticos han sido grandes sociólogos. Nuestro maestro, que en paz descanse, que recientemente nos dejó, si usted seguramente lo debe conocer, el ex viceministro de Defensa, Raúl Jaime Castro Contreras. Él 40 años dedicado a la geopolítica contra viento y marea en el Perú, llevándolo en el CAEM, en el sector defensa, siempre, ¿no? Solitario, pero bueno, él nos está estrechando la posta, la antorcha que honorablemente llevamos adelante. Básicamente, y grosso modo, eso soy y eso hago, Me parece estimado excelente colega.
que como sociólogo esté ahí llevando sus estudios de posgrado en Moscú y supongamos que más adelante, o creemos que más adelante va a regresar y compartir todo su conocimiento, su experiencia, justamente porque la geopolítica y la sociología necesita abrirse al campo global, entender lo que pasa en el mundo y no refugiarse en la ingeniería social solamente o en la Ujú, parte práctica de la intervención, ¿no? Entonces, bajo esa idea, comencemos con lo básico, ¿no? Quizás para que nuestra audiencia pueda tener una proyección inicial. ¿Qué entendemos por geopolítica en términos bien básicos y cómo y por qué el sociólogo en este caso y la sociología debería de hacer un estudio geopolítico del mundo de la sociedad contemporánea? ujú. Bueno, muy grosso modo, apresurando tal vez la respuesta, porque vamos a hacerla lo más sintética posible, podríamos decir que la geopolítica como actividad de los estados existe y se hace desde antes que tenga el nombre, desde antes que se acuñe el término geopolítica. Desde la más lejana antigüedad, cuando un pueblo interactuaba con otro pueblo y habían en el proceso intereses sobre recursos de un pueblo sobre otro y viceversa, ya se estaba haciendo geopolítica. Los incas hacían geopolítica, por supuesto. El imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, otros nombres se le ha dado diversos, no vamos a entrar en esos detalles, era un proyecto ¿Mm? geopolítico. Pero, Exacto. evidentemente, los incas no conocían ese término, ni lo utilizaban tampoco. En la antigüedad, los egipcios también hacían geopolítica, los babilonios. La geopolítica va a estar allí donde los intereses de los estados o de las sociedades, ya para no ser tan ambicioso y decir que toda organización ha sido estado, toda sociedad organizada que tiene intereses territoriales, sobre recursos, sobre población, más allá de sus fronteras, eso es geopolítica. O sea, es una disciplina que, bueno, ahora ya vamos a, ya en la modernidad, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, básicamente son autores germanos los que acuñan el término. Hablamos, por ejemplo, de Rudolf Yele, ¿no? Que él tiene una obra clásica de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que él nos va a hablar por primera vez de la geopolítica, va a ser Der Staatslemensform, ¿no? Que es sueco él, pero lo escribe en alemán, ¿no? Por eso digo, la geopolítica es una disciplina ya formulada, entre comillas, científicamente, es una disciplina moderna y germánica, dicho Mm, así, estricto sensu, ¿no? Pero eso no quiere decir que nunca se ha hecho, siempre se ha hecho geopolítica, pero la formalidad académica, científica, la hacen los alemanes. Eso es clarísimo. Entonces, Rudolf Yelen acuña el término y entiende, comprende el Estado como un ser vivo, que tiene una capital, que es su cabeza, que tiene extremidades, que tiene membranas, que son fronteras, y que tiene un proceso de nacimiento, como todo ser vivo. Esto está claro, el nacimiento de la geopolítica como disciplina científica, académica, ¿no? Del Estado, nace bajo una concepción, si se quiere, influida por el darwinismo, por el biologicismo, ¿no? mm, La de geopolítica como disciplina científica emerge en ese contexto de ismos, ¿no? Biologicismo, darwinismo, imperialismo, nacionalismo, etcétera, etcétera. De allí que a la actualidad todavía se sigue pensando, ¿no? Que es una disciplina cuanto menos perversa, ¿no? claro, Ya decía Henry Kissinger, que no hace mucho por murió, ejemplo, sí, sí, no es santo de mi devoción, pero digamos que es palabras mayores en el análisis internacional, la exacto. geopolítica, y él lo decía con claridad, la geopolítica no trata de las buenas intenciones de los estados, definitivamente, ¿no? Entonces, evidentemente va a pasar por todo un proceso y de autores. Rudolf Yelen inicia, acuña el término, después prosigue lo que es Friedrich Ratzel, los clásicos alemanes, Richter, Haushofer, etcétera, etcétera, son los pioneros. Y esto es paradójico, y aquí hay que hacer un paréntesis porque, como dice uno de mis maestros, el doctor Alberto Huchenreuter de Argentina, a quien le enviamos saludos, el territorio donde nace la geopolítica, que ya digo que es la zona germánica de la Europa centro-norte, simplemente en la actualidad ya no tiene geopolítica. O sea, es paradójico que los que hacen nacer la geopolítica, donde da luz la geopolítica como el territorio que ve nacer a la geopolítica como disciplina académica, científica del Estado, simplemente en la actualidad del siglo XXI no tenga geopolítica. ¿Por qué? Porque la geopolítica, su política exterior la manejan otros, Estados Unidos, y ellos simplemente no hacen. Tuvo protagonismo hasta la Segunda Guerra Mundial
y de ahí Europa es un territorio ocupado. Esa es la realidad. Muy bien. Ahora, para responder e ir entroncando lo que estamos diciendo con la siguiente pregunta que tiene mucho que ver, ¿cuál es su relación con la sociología? Si la geopolítica es la disciplina que trata de los intereses políticos volcados al territorio, y entendiendo por territorio no solamente, digamos, valga la redundancia, el territorio terrestre, ¿no? Lo que pisamos, el suelo, no solamente eso, sino hay dominios de la geopolítica. Ese es el primigenio, claro está, desde la más remota antigüedad. Luego, conforme avanza lo que es la dinámica, el desarrollo tecnocientífico, va avanzando también ese dominio, ¿no? Entonces el ser humano primero movía los intereses políticos en función, claro, por supuesto, al arte de la guerra, y lo va a hacer con los ejércitos. Y los ejércitos se mueven tradicionalmente hasta la actualidad en tierra. Luego se va a inventar lo que es la navegación, los ríos, los mares, los océanos. Entonces es el segundo dominio, el dominio marítimo. Primer dominio, dominio terrestre, el más antiguo. Segundo dominio que va ahí de la mano, el marítimo. Luego, ya en el siglo XX, vamos a ver la guerra aérea, o sea, el tercer dominio, aéreo. En el siglo XX aparecen casi todos los demás dominios, los más modernos, si se quiere, los más contemporáneos. Los más antiguos son el terrestre, y el marítimo, pero esos milenios. Pero lo curioso es que hace menos de 200 años aparecen todos los demás dominios de la geopolítica, rebasando al terrestre y al marítimo, ¿no? Estamos hablando de la era técnica, como hablaba Ernst Junger, ¿verdad? La era técnica, la guerra técnica. Entonces ahí hablamos de lo que son los aviones, hablamos la guerra, y los aviones de combate, claro está, la guerra, los artefactos de combate, la guerra aérea, que ahora ya pues ya no es, o sea, sigue dentro de lo que es la guerra aérea, el dominio aéreo de la geopolítica, pero ya no solo aviones, artefactos como drones, etcétera, dentro de esto, ¿no? El dominio aéreo. Luego, en ese mismo siglo XX, lo que es el dominio aeroespacial, ¿no? El cosmos, los cosmonautas de la Unión Soviética, los astronautas de Estados Unidos, y ahora los nuevos cosmonautas, si se quiere, ¿no? Porque es el primer término, los taikonautas chinos, por ejemplo, ¿no? Y así Ujú. sucesivamente. Cada potencia le pone un nombre a sus navegantes espaciales, digamos un modo. Y el último dominio de la geopolítica, que también aparece en el siglo XX, a fines del siglo XX, ¿no? Si la guerra aérea, el tercer dominio, el aéreo, aparece a inicios del siglo XX, el cuarto dominio, lo que es el cosmos, los viajes espaciales a mediados del siglo XX, lo que es la Guerra Fría, lo que es la competencia por el ciberespacio, ¿no? Está la Unión Soviética, Estados Unidos compitiendo, ¿no? El Apolo 1, todo lo que es Yuri Gagarin, bueno, ese es el cuarto dominio, el aeroespacial. Y el último dominio es el dominio que justamente está posibilitando esta interacción que usted y yo estamos teniendo a partes tan remotas del mundo como es ahora Moscú y como es usted, imagino, Huancayo, ¿tengo entendido? Exacto, Huancayo, Perú. Entonces, Ujú. imagínense, ese es el quinto dominio de la geopolítica, que es el dominio de lo que es el ciberespacio, ¿no? Todo lo que es las redes sociales, lo digital, etcétera, etcétera, que no olvidemos, también tiene un nacimiento con objetivos estratégicos militares, o Exacto. sea, no Ujú. es inocente. Para nadie es un secreto que esto emerge dentro de las usinas estratégicas de proyectos militares del sector defensa de Estados Unidos bajo el nombre Exacto, del proyecto ARPANET. Fue un proyecto exacto. militar. Y ahí hay que hacer un paréntesis también porque eso nos da cuenta que en el plano militar, en el plano de la guerra, es donde siempre está a la vanguardia de la tecnología. La alta tecnología se desempeña muy a pesar de las ideas ilustradas de tantas personas que existen, que creen que la ciencia solo se desarrolla bueno, para temas, digamos, de salud o domésticos. No, la ciencia, la alta tecnología se desarrolla siempre en el campo militar y luego pasa Exacto. al campo civil. Yo les digo esto porque Ahí quería cortarte un momento Ujú, para que no se vaya la idea. Al geopolítico que yo más trato de revisar y he leído sus libros, he escuchado muchas conferencias, yo sé que lo habrás escuchado, es este mexicano Alfredo Jalife. Jalife, ¿no? Ujú, Él, bueno, para entrar en contexto como la descripción con que haces, él justo publicó un libro hace años atrás donde titulado
Globalismo contra nacionalismo. Ujú. Antes, algo así lo titula, de la revolución de la inteligencia artificial. Un libro interesante, bien proyectivo, y justo decía que, justo como tú señalas, el manejo del mundo virtual, de la red de la comunicación, la realidad virtual, es un manejo geopolítico definitivamente. Totalmente. ¿Y cómo tú me mirarías el panorama del desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la geopolítica de cada país y de los continentes? Bueno, la inteligencia artificial, sin ir muy lejos, en el plano, volviendo al tema de las redes sociales, sigue siendo clave. Lamentablemente en nuestros países, en el sector, los sectores de defensa, no están asumiendo la realidad del tema, ¿no? Aquí el padre de la cibergeopolítica, el que acuña el término cibergeopolítica, es el profesor Leonid Savin, que es de Rusia, que tengo el honor de conocer, colega también, sociólogo para variar, para que vean Ujú. que esto no está desconectado, sociólogo y Exacto. geopolítico. Él Ujú. tiene sendos trabajos donde da cuenta de cómo es que todas las potencias, Rusia, Estados Unidos, han incluido en sus agendas de defensa el tema de la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, porque ahora, por ejemplo, todo está automatizado, todo está sistematizado a nivel digital. ¿No? Todo lo manejan las máquinas, ¿no? Digamos, los sistemas de alumbrado, etcétera, etcétera, por decirlo más doméstico. Ahora, solamente es cuestión de que alguien genere un virus, ¿no? Y Y se lo baja incluso, todo. incluso las armas estratégicas, las armas nucleares están controladas por computadora. Entonces, Exacto. imagina el nivel de peligro que corre la humanidad si esa inteligencia artificial es utilizada, ¿no? Para Interesante. generar, digamos, atacar o producir tipo de guerras. O sea, eso de que vimos, bueno, la ciencia ficción es ficción, sí, pero Está muy mucho de lo alejada que de la realidad. Ujú. la gente piensa que está justamente eso, que está muy alejada de la realidad. Es cierto, o sea, es solo cuestión temporal. La ficción del ayer es la realidad del ahora. Ujú. Libros que escribían a inicios del siglo XX sobre lo que estamos viviendo, Aldous Huxley y tantos otros, por ejemplo, los que les gusta la literatura, que escribían como ciencia ficción. Ahora es una realidad. O sea, Ujú. la ficción se hace realidad con el tiempo y ahora estamos viendo cómo es toda la tecnología está pasando a ocupar cada vez más el ámbito de lo humano. El trabajo es el más, y esto ya sendos autores han hablado de eso, ¿no? O sea, de cómo la tecnología va a reemplazar al humano. Hay carreras que lo próximo, si usted me pregunta cuál va a ser el impacto en la sociología, no como teoría, sino como práctica en la sociedad del trabajo, o sea, vamos a ver que muchos trabajos van a desaparecer justamente porque la tecnología va a suplir, lo va a hacer más rápido, más eficiente, mejor y sobre todo sin cobrar. Ante esa realidad que va a haber una humanidad que simplemente va a estar obsoleta. De Ujú. hecho, otro santo que no es de mi devoción, Yuval Noah Harari, en Ujú. diversos libros lo menciona con claridad. Él habla Lo de podemos. la clase inservible, ¿no? Él es un invitado siempre a los foros del foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Es un autor no pasado, es un autor completamente vigente, ¿no? Con producción continua. Y en varios de sus libros, y no solo libros, sino simposios, declaraciones, ¿no? Como es alguien tan mediático, él ya menciona de que va a existir pues una clase inservible. Y esta clase inservible está haciendo referencia a esa clase de personas que simplemente la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a reemplazar como fuerza de trabajo, ¿no? Más o menos por ahí, si, no sé si Y ya completo la idea. plenamente respondí tu pregunta, porque si el sociólogo no ve la sociedad desde un punto de vista global y geopolítico, está perdido definitivamente Ujú. como tal, ¿no? Entrando ya quizás a esta Oh, polémica de que... disculpe, colega, si me parecería importante acotar algo Ujú. que usted mencionó también y que no he desarrollado, pero que me parece importante. Mencionó al doctor Alfredo Galife, que hemos Exacto. visto en la conferencia de Kazán, lo llegamos a saludar, hemos estado también presentes en la cumbre BRICS. Y lo que menciona Jalife en ese libro, Globalistas con Nación, esa ya vamos a decirlo, es, por decirlo de un modo, y no es el único en decirlo, que al siglo Claro. XXI las ideologías políticas que se conocieron o que prevalecieron durante la Guerra Fría, al siglo XXI, tras la posguerra fría del 90 en adelante, ya dejaron de ser. Ahora Exacto. no importa ser de izquierda o ser de derecha, prácticamente no dice nada.
¿no? Sociológicamente, ser de derecha, como dice un amigo de España, Santiago Ormesilla, que le mandamos saludos, no es otra cosa que no ser de izquierda, sociológicamente ¿Mm? hablando. Y viceversa, de derecha es solamente eso, te define, pero ya no da cuenta de lo esencial. Entonces, Alfredo Claro. Jalife, al igual que otros autores, plantean de que ahora existe ya no es un eje horizontal, izquierda, derecha, no, ahora es un eje vertical, globalistas y nacionalistas. Los globalistas, entiéndase, las élites globales que no tienen ideología, ancladas en Ujú. el sector financiero, tecnológico, y los movimientos populares, populismos, nacionalismos que están emergiendo también en el mundo. Eso también comparte el profesor Y, Alexander Dubin. y en ese marco, quizás antes de entrar al tema de la geopolítica de la guerra, que también es nuestra intención hablar en este Ujú. programa, las elecciones en los Estados Unidos dicen mucho de cómo se va a ordenar el mundo o parte del mundo, y también lo que vamos a hablar también de la reunión de los BRICS también. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo va a influir la elección? Pienso yo que Donald Trump prácticamente va a ganar las elecciones. Él creo tiene una postura definitivamente más nacionalista. ¿Cómo crees que las elecciones de los Estados Unidos, sea ganador Donald Trump o Kamala Harris, va a influir en el panorama político global? Mm, Buena pregunta y muy relevante para dar cuenta, ¿no?, del contexto mundial. Sucede que, a ver, Estados Unidos está pasando por un proceso de declive. ¿M? A diferencia de Rusia, de China, que han conocido momentos terribles en su historia, de decadencia y luego de ascenso y de reascenso y otra vez, ¿no?, de arriba a abajo, Estados Unidos no conoce escenarios de descenso. Lo están Exacto. empezando a conocer, lo están empezando a conocer. Es un imperio en declive. Eso es lo primero que puedo decir. Ahora, es importante lo que va a suceder en Estados Unidos con estas elecciones, por supuesto, por el contexto mundial, por lo apremiante que está la situación geopolítica en el mundo, pero si hay un evento que está decidiendo el futuro del siglo XXI, más que las elecciones en Estados Unidos, es justamente lo que menciona, la cumbre BRICS en Kazán. ¿Qué veremos Exacto. luego? ¿Qué veremos luego? Pero una cosa tiene que ver con la otra completamente, absolutamente, absolutamente. Eh, entonces, retornando, ¿no? Estados Unidos es una potencia en declive, ¿no? Decía el gran estratega geopolítico estadounidense, polaco-estadounidense, el difunto Zbigniew Brzezinski, ¿no? El gran autor, pensador muy estratégico, que escribió, por ejemplo, el gran tablero de ajedrez, el gran tablero, ¿no? La posición de Estados Unidos frente al mundo en el siglo XXI. Entre otros libros clásicos, él mencionaba y decía que no va a haber otra superpotencia global como Estados Unidos, no va a existir. Y estoy completamente de acuerdo. Solo Estados Unidos logró ser una superpotencia de alcance global, ¿no? Estamos hablando de más de 800 bases militares en el mundo. Ni Rusia ni China, y menos Irán y otros tienen esa cantidad de bases en el mundo, en los 5 continentes. Solamente lo ha logrado Estados Unidos. Y también va a ser la última, como bien lo dijo alguien de ellos mismos. O sea, estamos hablando de gente que sabía del tema. Y en efecto, no va a haber algo parecido. De hecho, si uno lo ve desde una perspectiva, de una retrospectiva histórica, vamos a darnos cuenta que Estados Unidos, como país que tiene 300 años, o sea, es jovencísimo, en comparación de China, estamos hablando de 6.000 años aproximadamente de historia interrumpida, de Irán, de la primera potencia en la historia según los clásicos historiadores, ¿verdad? De los persas, el imperio persa, etcétera. Ujú, ujú. Rusia, que no se queda atrás, que es un país milenario. Sin embargo, solo Estados Unidos ha logrado tener ese alcance. Y en esa perspectiva, es una anomalía en la historia. No es la norma que un país, que una potencia se erija sobre todo el mundo, pero sí es una anomalía. Y esa anomalía está llegando a su fin. Si uno lo ve desde una perspectiva macrohistórica, o sea, ni siquiera es un pestañeo, ha sido simplemente algo así, muy esporádico. Y que ahora, en el siglo XXI, con esta nueva gran categoría teórica, y no solo eso, también práctica, como lo vemos, que es la multipolaridad, está Ujú. retornando justamente a su cauce natural, la historia, donde Estados Unidos va a ser solamente un agente, claro, por supuesto, una potencia importante, pero ya no va a dictar las reglas de juego al mundo del siglo XXI. Y lo estamos viendo ahora. Por supuesto, Trump es una ruptura.
la elección, primer mandato de Trump un proceso de inicio de un proceso de disrupción dentro de Estados Unidos. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, unos demócratas, otros republicanos, o sea, al final de cuentas su política exterior siempre prácticamente ha sido la misma, Exacto. ¿no? Entonces, ellos velan por sus intereses y además hay que entender acá otra categoría que últimamente está bastante siendo analizada, que es el Deep State, el Estado profundo, que básicamente no es como plantean, no sé, ciertas teorías conspirativas, etcétera, de los ilumina. No, no, no. Aquí lo práctico es que es gente asociada al complejo militar industrial, que a su vez va acoplado al ese sistema financiero que en muchos términos ni siquiera cumple los intereses del pueblo norteamericano, porque esta gente no tiene bandera. El Estados Unidos actual no es el Estados Unidos de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, no es el Estados Unidos digamos, de Lincoln, de Benjamin Franklin, digamos, de Alexander Hamilton, entre otros, por ejemplo. Ese Estados Unidos se acabó hace mucho tiempo, se acabó cuando el dólar se desentiende, se desvincula del patrón oro, que sucede con Nixon, y se entrega a las garras del sistema financiero internacional, que como dije no tiene patria y que lo ha utilizado hasta la forma como una especie de nodriza a Estados Unidos para sus fines. Entonces, ese modelo de Estados Unidos le ha jugado incluso a ellos les ha jugado en contra, ¿no? ¿Por qué? Cuando digo ellos me refiero a Estados Unidos y más generalmente a Occidente, ¿no? Cuando hablo de Occidente principalmente estamos hablando de Estados Unidos, que es el que comanda al Occidente colectivo. Exacto. Bueno, se habla de la OTAN, todo, pero eso es simplemente digamos, es una alianza militar que ellos dominan, que sirve para ellos, que ellos la han creado para ellos. Ahora, es ese modelo de Occidente financiero, especulativo, no productivo, porque una cosa es la economía real con la que se hicieron las grandes potencias como Estados Unidos, producción, industria, etcétera, etcétera, eso se acabó. Cuando entran las finanzas a dominar el sistema americano o destruyen el sistema americano, empiezan a desindustrializar Estados Unidos al deslocalizar su producción. Toda esa producción que tenían se trasladó al Asia. ¿Por qué? Porque hay mano de obra barata, porque podemos hacer lo que queramos, en fin. Entonces Estados Unidos pierde capacidades industriales. Y al perder capacidades industriales, las llaves del poder nacional de todo país, si usted mira cuáles son las principales potencias, poderes en el mundo, son los países industriales, porque la industria te da la posibilidad, el poder de transformar tus materias primas en bienes que pueden ir desde un automóvil, no sé, un barco, una nave aeroespacial, etcétera, ¿no? Un misil nuclear, digamos, ¿no? Grosso modo, estamos hablando en general. Y eso, Estados Unidos ha perdido esas capacidades al trasladar, deslocalizar su producción, se ha desindustrializado y por tanto ha perdido poder. Ha dado más cabida a las finanzas. ¿Qué quiere decir eso, las finanzas? O sea, la maquinita, impresión de billetes ad infinitum. Eso es Occidente hoy en día. O sea, toda la producción mundial se ha trasladado al Asia. Consciente de esa realidad, Donald Trump dijo, Make America Great Again. O sea, hagamos grande Estados Unidos otra vez. Otra vez. Ujú. Iba a ganar las últimas elecciones. Yo, la verdad, no soy adepto a Donald Trump porque, a pesar, soy peruano. Sin embargo, como muchos amigos de Estados Unidos, creo que esa era su mejor opción, ¿no? Digamos, Exacto. Estados Unidos, para hacer que América vuelva a ser grande otra vez, tiene que dejar de hacer guerras, tiene que retornar a todos los soldados que están en Oriente Medio, acá y allá, porque eso, mantener guerras intercontinentales, ustedes no saben lo que es el gasto por día, por hora, es increíblemente alucinante. Entonces, tiene que retornar. O sea, Estados Unidos, con Donald Trump, Estados Unidos estaba, y si vuelve a ganar, va a estar en un proceso ¿cómo se llama? De aislacionismo, ¿no? Y eso es lo que no quiere el otro bando, que quiere seguir implementando las guerras, que quiere seguir implementando o dando manija al sistema financiero, al sistema del complejo militar industrial y todo eso lo que conlleva. Porque las guerras para esta gente es un negocio, ¿no? Vendes Exacto. armas, etcétera, etcétera. Y se podría decir entonces, algo que mencionaba me parece interesante, como dice Manuel Toll, la derrota de Occidente, que Occidente Ujú. hasta cierto punto está derrotado
quizás parcialmente o en proceso, ¿no? Eso entrando, porque Manuel Todd habla justamente de la guerra de Ucrania y Rusia y la influencia en la política occidental, ¿no? Y entrando ya quizás al tema de la geopolítica de la guerra, mucho la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, la Posguerra Fría, y hoy las guerras que han existido el siglo pasado, las que se dio en la Guerra Fría, Vietnam, entre otras más, han influido en la política global y en la política occidental en este caso. ¿Cómo miraríamos ahora en este panorama actual la guerra de Ucrania-Rusia, en primer lugar, después la guerra de Israel con Hamas y Palestina y toda esa problemática, ya que si bien es cierto que no son guerras de impacto global, sirven mucho para las tomas de decisiones políticas y económicas de estos países. Por ejemplo, Alfredo Jalife señalaba, como muchos ya con cierto conocimiento lo han dicho, ¿no? Que si Donald Trump gana, ya la victoria de Rusia sobre Ucrania ya es un hecho, ¿no? O sea, eso es lo que se señalaba por una cuestión política que tú también mencionabas con respecto a los demócratas y las guerras y los republicanos como Donald Trump que tienen quizás otra postura al respecto. Ujú. Bueno, lo primero que hay que decir aquí, colega, dejando de lado perspectivas ilustradas y lineales progresivas de la historia, donde supuestamente cada vez que pasan los siglos, los años, la sociedad, la humanidad es más civilizada y que la guerra es pues algo del pasado que nunca va a regresar. Esas posturas son más de los deseos, no de la realidad. Aquí hablamos de una perspectiva realista. Decía un Ujú, gran polemólogo, un sociólogo de la guerra, el padre de la polemología, la sociología de la guerra, este francés Gaston Boutou. Él lo decía con claridad, o sea, pretender, no sé, vacunar o decir que vamos a eliminar las guerras es como decir que vamos a eliminar las enfermedades, porque siempre van a haber enfermedades, por más ujú, médicos ujú. capacitados que tengamos. La salud es una condición esperable, pero no siempre es así. Lo mismo podemos decir con la guerra. La paz es una condición estratégica. Y acá hay que diferenciar. Una cosa es ser pacífico. Yo y usted creo que somos personas pacíficas, pero yo no soy pacifista porque entiendo que la guerra es una realidad que puede aparecer en cualquier momento y que hay que estar preparado siempre para eso. Entonces, esa distinción hay que tenerla clara. Una cosa es ser pacífico y otra cosa es el pacifismo, que es una ideología que muchas veces sirve para enmascarar intereses que poco o nada tienen de pacíficos. Y niega la Porque, realidad también, ¿no? por supuesto, entonces, como decía, con esto que le acabo de decir, hay que entender algo, con lo que estamos viendo en Ucrania, con lo que estamos viendo en un Medio Oriente, en Oriente Próximo, y con lo que próximamente se verá en otra placa importante geopolítica importante, que es el Indo-Pacífico con Taiwán. Que la guerra, muy a pesar del pensamiento ilustrado, progresista, etcétera, sigue siendo el gran patrón de cambio internacional, ¿no? Ya lo decía Tucídides, este gran historiador y también legislador griego, ¿verdad? Cuando entendía que Esparta y Atenas estaban en conflicto, porque claro, en ese momento el mundo no era global, era mucho más localizado, el mundo de la Héliade, ¿no? De lo que es Grecia, etcétera. Se tenía ahí, digamos, Atenas, Esparta, dos potencias, donde iban a enfrentarse porque una estaba ascendiendo frente a otra. Esa se llama la trampa de Tucídides, lo que se ha venido a llamar a la actualidad. O sea, donde hay una potencia nueva que emerge, la que está teniendo el poder no va a querer que emerja y es allí donde el conflicto sucede y acontece, la guerra. Alguien que reactualiza esa tesis de Tucídides, que es milenaria ya, va a ser Graham Allison, este gran estratega norteamericano que también ya pasó a la historia, difunto, y él va a decir que, bueno, que ahora la situación se da con China. El principal enemigo del bloque occidental de Estados Unidos es China por lejos, las capacidades tecnológicas, las capacidades económicas, y de momento, bueno, no tanto como Rusia, digamos, porque si China es en lo económico, Rusia es en lo militar. ¿No? Rusia sigue siendo una superpotencia militar con artefactos y armamento aún todavía no superado por Occidente. Estamos hablando de la tecnología hipersónica, misiles que van 10, 18 y hasta 25 veces a la velocidad del sonido, mientras los rusos ya tienen como 30 años de desarrollo en esto. Estados Unidos recién está empezando a probar sus prototipos, o sea, hay una gran diferencia con eso. Y China tiene lo económico, pero China tiene capacidades
industriales productivas suficientes para en lo próximo 10 y menos años superar tanto a Rusia y a Estados Unidos en lo militar. Y eso Estados Unidos lo sabe. En el momento que eso suceda, China, perdón, va a ser una mega superpotencia nunca antes vista en la historia. Ya lo es en lo económico, ya lo es en lo tecnológico, pero solamente es un paso para lo militar. Entonces, en este contexto, ¿no?, de enfrentamiento, de condición confrontacional de las potencias del siglo XXI, donde por eso se habla de un mundo multipolar, como dice uno también de mi maestro, el profesor Alexander Dugin, de Rusia, sociólogo geopolítico, el conflicto, como dije hace un momento, no resulta lejano, ni resulta un desconocido. Para los que están en el análisis, era más que previsible que esta situación se iba a dar, que la guerra iba a volver al escenario mundial. Porque tras la caída del muro de Berlín, un señor de ascendencia japonesa, norteamericano de ascendencia japonesa, llamado Francis Fukuyama, al Ujú, unísono cantó el fin de la historia, dijo, ¿no? ujú. Sacó un libro incluso muy vapuleado y que, bueno, ya el fin de las ideologías políticas, de todo sistema económico adverso al capitalismo y de los enemigos de Estados Unidos. Nosotros hemos ganado, ¿no?, la Guerra Fría y, bueno, todo el mundo tiene que seguir según lo que nosotros digamos y cantemos. Y de hecho, por un periodo muy breve de tiempo fue así. Los noventas fue el momento unipolar, o sea, donde una superpotencia, como decía Huntington, que también un importante sociólogo, antropólogo y también geopolítico, el teórico del choque de las de civilizaciones, Civilizaciones. Ujú, él va a decir, Estados Unidos se queda como una potencia solitaria. Nadie le va a hacer frente a Estados Unidos. ¿Verdad? Y de hecho fue así, pero por un breve periodo de la historia que ellos creyeron que iba a ser eterno. Ellos ujú. pensaron que la dirigencia, sobre todo los neoconservadores, que hasta ahora están muy vigentes y son los más beligerantes, los más belicistas, la señora Victoria Nuland, su esposo Robert Kagan, el señor Wolfowitz, entre otros, por decir tantos, que no son cualquiera, son gente que toma decisiones en Estados Unidos. Son gente fanática, religiosa incluso. Y esta gente, ellos hablan del nuevo siglo americano, pero ese es más un deseo, porque no va a ser así. La realidad del siglo XXI es que han emergido nuevos centros de poder y eso les resulta intolerable, porque donde emergen nuevos centros de poder, se van a hacer prevalecer sus visiones propias de entender la política, la geopolítica, las creencias, la religión, etcétera. En el momento unipolar, Estados Unidos, Norteamérica, impuso al mundo un modelo económico, el neoliberalismo, donde ellos obviamente serían los más beneficiados, incluso en lo cultural, lo que vemos, por ejemplo, ahora, no tengo nada en contra de, pero, o sea, una cosa es que, no sé, que exista personas que tengan determinadas inclinaciones sexuales, eso ha habido siempre en tiempos prebíblicos, bíblicos y postbíblicos, y siempre va a haber, pero otra cosa es imponerlo como condicionamiento ideológico con los préstamos, Claro. a las naciones, a los países, ¿no? Lo que hacía Ujú. Obama, por ejemplo, en África, que los propios líderes africanos denunciaron, o sea, nos quieren prestar dinero a cambio de que ¿no?, ingresemos el enfoque de género. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros tenemos otro tipo de problemas. La gente se está que se muere de hambre como para importarnos enlatados ideológicos de este tipo, por decir algo. O sea, hasta en eso se quiso meter Occidente, Culturalmente, ¿no? claro. La Ujú, unipolar, no solo en lo económico, o sea, multidimensional. Entonces, ujú. en un mundo multipolar, eso es totalmente absurdo. Ya, la Agenda 2030 va a tener, de hecho, aquí en Rusia se toma en cuenta la Agenda 2030, pero hasta digamos, de los 30 objetivos, solamente, digamos, de los 20 y tantos objetivos, unos cuantos, los más necesarios. No existe, por ejemplo, la apología a la cuestión LGTB, por ejemplo, ¿no? En China también no Ujú. existe eso, de ese tema. O sea, estamos viendo cómo, ¿no? Son Cómo hay realidades una... occidentales, ¿no? Ajá, eso es Y, Occidente. y Perú y Occidente nos ha... Latinoamérica simplemente lo repite, lo plasma Exacto, sin porque criticarlo, ¿no? no tiene justamente eso, no tiene geopolítica propia. Si usted se da Ujú. cuenta, los países que más geopolítica tienen o hacen son los países que ahora están dando la pauta en el tema de las relaciones internacionales y de la historia del siglo XXI. País que no tiene geopolítica o país de geopolítica cero, como dice el doctor Reuter, son países inviables generalmente, que no tienen destino. Miremos lo que hacen, por ejemplo, con todo respeto, tengo conocidos allí, la embajada del Perú en Rusia. O sea, se dedican, y de todas las embajadas latinoamericanas en Moscú, se dedican básicamente a temas folclóricos y gastronómicos, Ujú. para que usted tenga una idea. O sea,
temas serios, importantes. Bueno, no, no voy a decir que no son importantes también. Lo folclórico, lo cultural es importante, pero no puede limitarse a eso. Tiene que hablarse de asuntos serios, de política exterior, de los intereses peruanos frente al siglo XXI. ¿Qué queremos ser en el siglo XXI? ¿Qué queremos ser de acá a los próximos 200 años? ¿Queremos seguir vendiendo materias primas? ¿Vamos a darle manufactura? ¿Vamos a generar industria? ¿Vamos a tener un modelo de país? Son preguntas. Eso es importante. ¿Y cómo las respondes a esas preguntas? Con la geopolítica. Básicamente eso. Claro, nuestra clase política en el Perú es ignorante de esos temas. Tuvimos Absolutamente. podido vivenciar los últimos años la crisis política, la crisis económica, la crisis popular y el Perú está en crisis constantemente. Fuera de eso, ya yendo al plano de la guerra en Israel, ¿cuál sería la mirada básica geopolítica de esta guerra que es estratégica también con respecto a Estados Unidos e Israel? Porque Israel también, como tú como experto en la cuestión militar, y me parece interesante los datos que nos das a conocer, Israel también, no potencia, pero tiene también, digámoslo así, una reserva o un adelanto tecnológico importante en el ámbito bélico, ¿no? A tal punto de que algunos dicen que Israel sí o sí va a ganar, con el apoyo de Estados Unidos, claro, y de otros actores más, si es posible a todos los países árabes que están, digamos, posiblemente entrando en conflicto con este país. ¿Qué opinas sobre ese tema? Mm. Bueno, está concatenado con todo lo anterior. Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente y lo que va a pasar en el Indo-Pacífico está absolutamente concatenado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las tres principales placas geopolíticas que rigen la geopolítica mundial, digámoslo así. Entendiendo por placa geopolítica aquellas regiones que proyectan o lo que sucede dentro de siempre va a proyectar resonancias e influencia en el resto del mundo. O sea, en otras palabras, deciden lo que va a pasar en lo próximo. Ujú, Europa Oriental es la primera placa geopolítica, por decirlo de un modo, ¿no? Es lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Son placas geopolíticas porque por las cuestiones históricas, limítrofes, geográficas, son muy, muy delicadas. Entonces, ¿qué hemos ujú, tenido en Ucrania? Más allá de lo que plantea la prensa occidental, yo soy muy partidario de las tesis de ese gran sociólogo, colega que tú mencionaste, de Manuel Todd, ¿no? ujú, Demógrafo y también geopolítico, muy importante, aquel que así fue conocido en los 70 porque a través de un libro, la caída, él ya proyectaba la caída de la Unión Soviética a partir de análisis demográficos, ¿no? Cuánta gente está naciendo, cuánta gente está muriendo, pudo proyectar eso. Y bueno, y lo mismo ha hecho recientemente con un libro que usted ya lo mencionaba, La caída de Occidente, la última caída de Occidente se llama así ujú, ese libro. ujú, Entonces, él, allí como otros lúcidos autores, no solamente occidentales, de todo el mundo, ahorita ya es un consenso. La gente que sabe del tema y es más o menos honesta y sincera, va a entender y va a decir que lo que pasa en Ucrania es culpa principalmente de Occidente. O sea, ya lo decía un gran diplomático norteamericano, estadounidense, que cumplió misión diplomática aquí en Rusia, justamente, ¿no? El gran padre del teórico de la doctrina estratégica, diplomática de la contención en plena Guerra Fría. Estamos hablando de George Kennan. George Kennan, en su momento, dedicó sendas reflexiones hacia las autoridades norteamericanas en tiempo de los 90 con Clinton, diciendo, si la OTAN sigue avanzando hacia el este de Europa, incluyendo más países, porque es curioso lo que pasa con la OTAN, como dice el doctor Huchenreuter, maestro que le digo y siempre voy a repetirme porque aprendo mucho de él, es una anomalía estratégica. No existe algo parecido en la historia, que se cree un pacto militar, digamos, como la Liga de Delfos en la antigüedad, en la Grecia, por ejemplo, para enfrentar a espartanos, atenienses, por ejemplo, en ese momento, donde se crea una alianza militar para conjurar una amenaza, para ujú, derribar una amenaza. Y una vez que esa amenaza es derribada, el pacto se disuelve, lógicamente, naturalmente. Pero no, la OTAN se crea para evitar que avance el comunismo en el mundo, sobre todo en ujú, Europa. exacto. Ujú, Pero cae el comunismo en los 90 y la OTAN sigue existiendo. Y no solo sigue existiendo, sino que ha avanzado. Le prometieron a un líder de la Unión Soviética, a uno de los últimos, si no recuerdo si fue Gorbachev, creo que Gorbachev,
que no iban a avanzar más allá de lo que no les juraron y todo, ¿no? Y no avanzaron ni 10 centímetros, avanzaron todo lo que vemos hasta ahora. Es su impacto militar más grande del mundo, no solo en Europa, sino también en países Y, como Turquía, por y ahí ejemplo. para, ahí un cortito, ¿y qué habría pasado si Ucrania habría entrado a la OTAN? ¿Qué crees que habría sido el impacto que habría tenido? No es parte de la OTAN Ucrania. eh, Es que colega, le soy sincero y más o menos yo que entiendo algo del tema, es absolutamente imposible que Ucrania entre a la OTAN, porque pues, Rusia nunca lo va a permitir, ujú, jamás lo va a permitir. ¿Por ujú, qué? Porque Ucrania, no solamente por la cuestión histórica, ¿no? Digamos, la filiación sanguínea, genética, ¿qué diferencia hay entre un ucraniano y un ruso? O sea, ujú, un Putin, qué sé yo, con un ucraniano, o un ruso eslavo con un ucraniano, o sea, es prácticamente lo mismo. Son el mismo pueblo, son lo mismo. Y bueno, entonces, o sea, George Kennan les dijo, si sigue la OTAN avanzando, lo único que va a ocasionar es fomentar la creación de un líder nacionalista a Rusia o de Rusia, que va a ser un problema para Occidente. Bueno, construyeron eso y ese líder es Putin. ¿No? Les guste o no les guste, ellos lo construyeron. Hicieron todo lo necesario para que se genere un líder con esas características que, como decía Kenan, es completamente inconveniente a los intereses occidentales. así Ellos lo es. construyeron. Entonces, por eso es que se da Ucrania, digamos, ¿no? El avance de la OTAN. Entonces, yo estuve en el Donbass, yo fui el único periodista en una de las últimas misiones internacionales allá, ¿no? Latinoamericano, perdón, periodista latinoamericano, y estuve en Lugansk, por ejemplo, estuve en zonas que habían sido golpeadas por la guerra, es una histórica región golpeada por la guerra, el Donbass, y puedo decir que esa parte ahora bueno, está dentro de la Federación Rusa, ¿no? O sea, de Ucrania no va a quedar nada, o sea, va a quedar solamente el retorno a lo que es su espacio siempre habitual, que es el mundo eslavo, ruso-eslavo, ¿no? Y lamentablemente para el pueblo ucraniano, su líder hizo que se entregue a los brazos de la OTAN y esas son las consecuencias. Ucrania no puede ser miembro de la OTAN porque, y hablando estratégicamente, permite que los artefactos, armas estratégicas de la OTAN se peguen a la frontera rusa y eso ya Claro, es claro. complicado. Es Sí, choque sí, directo. Necesita exacto. una zona de buffer, o sea, de amortiguación. Y eso, por eso, o sea, la pregunta, no, eso es imposible, nunca va a pasar. Por ejemplo, Es Alfredo imposible. Gilafe, quizás en sentido de broma, en una de sus conferencias decía, si es que se podría dar el caso, y como tú dices, hipotéticamente, cosa que no se va a dar definitivamente, él decía, ¿no? Vendría la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Claro, Porque ya por eso. esas dos fuerzas tendrían un encuentro ahí justamente, ¿no? Mm. Pero Ahora, bueno, ya. para ir redondeando, Ujú, ahora, como usted mencionaba, lo que está pasando en Medio Oriente también responde a esas dinámicas. ujú, Lo que, como dice Manuel Todo, o sea, que ha demostrado la guerra de Ucrania, que Occidente no tiene las capacidades que tiene Rusia. Es que el material occidental guiado, ahí está también, la doctrina económica que prevalece en Occidente es el tema, ¿no? O sea, todo lo ven de manera consumista, neoliberal, ¿no? Compro, vendo. Entonces, ujú. se hacen artefactos demasiado caros, demasiado complejos, que son buenos de repente para cierto tipo de guerras, ¿no? Rápidas, cortas, como las que se ha visto siempre, ¿no? Los ataques en Irak, en Afganistán, en Libia, ¿no? Donde van, bombardean, pum, y de la manera más abusiva doblegan a los países rápidamente. Pero eso no es el caso de Rusia y tampoco creo que sea el caso de China. Rusia tiene capacidad para extender la guerra hasta cuando Occidente simplemente no pueda más. Eso no lo tiene Occidente, por eso es que está perdiendo la guerra. La guerra también es una cuestión industrial, es una cuestión económica. Y si tú no tienes espaldas industriales para mantener una guerra de esa envergadura, vas a verte en problemas. Se hicieron sanciones, más de 15.000 sanciones a Rusia. ¿Y quién ha sido el principal afectado? Rusia. De estar en octavo puesto en la economía mundial, según el propio FMI, con guerra y todo, ha pasado a ser la cuarta, desplazando a Alemania, la antigua locomotora económica de Europa, de la Unión Europea. O sea, ¿cómo uno se explica eso? Ahora, como les ha ido mal en Ucrania, han trasladado todo esto a Medio Oriente. Israel, lamentablemente Israel, o sea, se dijo por siempre, ¿no? Que era el ejército invencible, nunca más vencido. Bueno, eso está llegando a su fin. Lo que se va a ver en Oriente Medio de manera muy peligrosa, creo yo, si hay alguna conflagración nuclear, no va a ser en Europa Oriental como muchas veces se dice. Es una posibilidad, pero yo
lo digo ya según mi criterio, más probabilidades haya de que esto se desate en Oriente Próximo, con Israel, porque Israel no es el objetivo, ni Palestina, ni Hamás. Bueno, son enemigos a barrer, barrer porque quieren todo para ellos y ellos están en su camino y lo están haciendo. O sea, ahí se ha visto también toda la hipocresía internacional, donde se acusa a tal o cual país y no a Israel, que comete genocidio abierto, y lo dicen claramente, ¿no? Y lo invitan a Naciones Unidas, a señor Netanyahu, etcétera, etcétera, y no le dicen nada, ¿no? Ahí uno se da cuenta de que la política exterior muchas veces es cínica. Entonces, vamos a ver cómo en Israel, ante ese, vamos, o sea, estamos viendo que ellos no son los enemigos últimos, son medios, digamos, están en el camino a ser barridos y lo están haciendo. Pero el objetivo importante, vital, estratégico de Israel en Medio Oriente es Irán, porque entiende que Irán, o bajo la sombra de Irán, han florecido todos estos movimientos antisionistas en la región, de Hamas, Hezbollah, todos ellos. Es la madre del cordero, si se quiere. Entonces, Israel en cualquier momento, ya cada vez están las tensiones, ya está peor, puede estar más peor. En cualquier momento Israel va a lanzar armas nucleares sobre Irán, ¿no? Porque esa es la situación que se va a venir por allí. Y por eso yo veo que allí hay más probabilidades de un enfrentamiento nuclear, que sería, digamos, la Y, primera y me guerra parece nuclear de la historia. muy Ahí sería interesante ahí se iniciaría la tercera guerra mundial, colega. ¿Por me qué? parece muy interesante lo que dices, sí. ¿Por qué? Porque por Israel, Israel no es Ucrania. Ucrania es cualquier cosa. Por Israel sí se Ah, meten. Los norteamericanos, los gringos se van a meter por Israel, ya se están metiendo. ujú. ¿Por qué? Porque hay como un vínculo incluso espiritual con Israel. De hecho, usted mencionaba las capacidades militares que tiene Israel. Por supuesto, es una superpotencia militar también, pero no sería nada sin el apoyo del eje angloamericano, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que siempre incondicionalmente los apoyaron. Y por último, y ya no demora, falta la placa del Indo-Pacífico, que estamos Que hablando de está, Taiwán, que va a ser algo muy parecido y calcado a lo que pasó en Ucrania, generar una guerra proxy. ¿Cómo es una guerra proxy? Una guerra delivery. Usted no viene a atacarme a mí, sino paga a alguien más o menos, ¿no? Que esté a mi lado y me cause el problema. Lo armo, lo que ha pasado en exacto. Ucrania. Eso es Ujú. lo que tenemos en mente y eso es lo que puede pasar y eso es lo que puede ser lo más peligroso para la humanidad, porque hablar de una tercera guerra mundial, algunos dicen que ya estamos en plena tercera guerra mundial, pero es una En guerra menos que a su vez es la primera guerra híbrida global de la historia, donde híbrida, es que la guerra no es solamente un tema, digamos, como de las confrontación, películas, ¿no? aviones, la guerra cinética de choque, ¿no? Misiles, Ujú. tanques, aviones, tropas, no, sino la cuestión ideológica. La OTAN tiene su propia doctrina de guerra cognitiva, o sea, se da cuenta de lo que estamos hablando. En este momento, lo Los que estamos medios. haciendo, Ujú. estamos también dentro de ese esquema. Entonces, se iniciaría una tercera guerra mundial, pero ya de nivel estratégico, o sea, incluyendo armas nucleares, porque si hay un enfrentamiento nuclear en Oriente Medio, inmediatamente las demás potencias van a participar, y eso sería, bueno, pues el fin de la humanidad tal y como la conocemos hasta la actualidad. Y me parece interesante, te decía, porque incluso desde la escatología, desde la teología de la escatología, apocalíptica, si se quiere llamar así, porque hay teólogos que hablan, muchos de ellos sostienen que si habrá una tercera guerra mundial va a ser Medio Oriente, ¿no? O sea, desde ese campo también se habla de una posible tercera guerra mundial en Medio Oriente. Y ya para ir quizás cerrando algunas ideas, ya en el ámbito netamente financiero, el dólar, el euro, justo tú me mencionaste que estuviste presente en esta cumbre de los BRICS. ¿Qué nos podías mencionar de este hecho, de esta cumbre y cuál es su impacto, sobre todo en la economía global? Bueno, lo primero que hay que decir es que muy lamentablemente yo no sé cómo se habrá abordado a nivel mediático la cumbre BRICS en el Perú, no lo sé. Casi nada. Eh, Es lamentable eso porque estamos Ujú. hablando de la cumbre más importante en la historia de un actor de orden global como es Rusia, la cumbre de política exterior más importante de Rusia y una de las cumbres de política exterior más importantes del mundo. Y para muchos analistas, incluido el propio doctor Jalife, él menciona que para él, y yo estoy de acuerdo, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Estamos hablando que 5 siglos de dominio occidental están llegando a su fin.
O sea, Ujú, en este encuentro se han reunido los líderes de aproximadamente casi los 5.000 millones de la población mundial, digamos. O sea, todos esos representantes, todos los países son representantes de todas esas masas demográficas, poblacionales, territoriales del planeta. Y que no ujú, se haya hablado de eso en el Perú, yo seguramente veo que en Colombia también, es porque lamentablemente los medios de comunicación de nuestros países están absolutamente alineados a lo que dice la unipolaridad angloamericana, Estados Unidos, el Occidente. Departamento de Estado, Occidente. ¿Se Ujú, da cuenta? Pero una cosa es la mitología mediática y otra cosa es la realidad. La realidad es esa, que casi más de la mitad mejor dicho, representantes de más de la mitad del mundo, de la ujú, población mundial, los mayores territorios, de las mayores reservas de recursos estratégicos del planeta, se ha reunido allí y se ha claro. aceptado a nuevos miembros, como a 12 miembros, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo totalmente histórico. Normalmente las relaciones internacionales, por lo menos en los últimos 5 siglos, 200 años, sobre todo en los últimos 200 años con el dominio del mundo anglosajón, el mundo financiero, ha sido básicamente de puro saqueo y expoliación. Tratos totalmente inhumanos en las relaciones internacionales de dominio, verticales, colonialismo, imperialismo, saqueo, golpes de Estado, intervencionismo militar, sanciones económicas, todo eso se ha venido a discutir ahí, a ponerlo sobre la mesa y decir, no queremos más de esto. Queremos un nuevo formato de relaciones internacionales, por lo menos más horizontales, ¿no? Donde se haga Y, lo que dice los chinos, por ejemplo, discúlpeme, el win-win, el ganar-ganar, ¿no? O sea, ujú, yo te puedo prestar a ti a través del Banco de Desarrollo, lo que hacen muchas veces los chinos, pero yo no te condiciono, no te pido que me des esto, aquello. ¿Cuánto necesitas? Tanto, ya, listo, y así sucesivamente. Por eso es que África quiere ser parte, por eso es que muchos países del Asia quieren ser parte. ¿Por qué? Porque ven, ahora que menciona usted el dólar. El arma, hemos hablado de repente de las capacidades militares nucleares que son las más devastadoras, claro está, pero no nos olvidemos, la primera arma y más importante de la hegemonía occidental de Estados Unidos, ujú, obviamente son sus armas nucleares, pero sobre todo es el dólar. El dólar es ujú, un arma no militar, pero sí militarizable, si se quiere. Como dicen el término en inglés, weaponizer, ¿no? O sea, susceptible de ser utilizado como arma. Y eso es lo que han hecho. Todo este tiempo han utilizado, ya tú no me caes bien, ni siquiera que seas un gobierno revolucionario, ¿no? Ni marxista, no, 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 no. Solamente que seas un gobierno que tenga algún tipo de reformismo. Ya, sanciones, sanciones, ujú, sanciones. Sanciones a Rusia, sanciones a China, sanciones a Venezuela, sanciones a Cuba, Nicaragua, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, una cosa es sancionar a Cuba, a Venezuela, y otra cosa es pretender sancionar a Rusia, pretender sancionar a China, que bueno, es difícil. ujú, Entonces, ¿qué han hecho? La reacción natural de todos los agraviados es juntarse y decir, con el dólar nos están malogrando el tono, nos están malogrando la fiesta. Hay que hacer nuestro propio esquema financiero donde esta gente ya no tenga dominio. Y eso están haciendo. Están ujú, intentando comerciar en monedas nacionales. No están haciendo cambios estructurales como muchos planteaban en su momento. Están empezando, todavía se sigue hablando del FMI, todavía se sigue hablando de la organización de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, pero dándole un reformateo en función a intereses de lo que se llama el sur global, de aquellos países que tienen las mayores poblaciones, los mayores territorios y que exigen un nuevo orden internacional donde pueden participar de manera más justa, donde se les pueda escuchar y donde no estén siempre sometidos a las políticas de Washington, de Occidente, donde se les tiene que imponer, ¿no? Donde ya yo pongo 20 pero saco 80 y tú pones 80 y sacas 20. O sea, esas negociaciones se están viendo cuestionadas en este nuevo orden de cosas que está empezando a nacer. O sea, esto no está acabado ni de lejos, pero se está empezando a construir. ujú. Y eso es lo que le molesta a Occidente y eso es la causa profunda de las guerras que estamos viendo en el mundo, porque todo imperio muere matando. Ahora, para ir cerrando, Brasil está ahí, en uno de los países que está dentro de esta alianza. Escuché también que se le negó el acceso a Venezuela. Y yendo quizás pasando, el Perú, ¿cómo tú ves el Perú en términos geopolíticos, económicos?
Si bien es cierto que no tiene margen de acción porque somos un país dependiente históricamente a Europa, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y nuestra clase política, de comillas, pésima, crisis política. ¿Qué le espera al Perú en términos geopolíticos, dadas las condiciones en las cuales nos encontramos en crisis política y económica? Bueno, siendo realista, y como bien usted dice, o sea, primero hay que construir una nueva clase política. Ujú. Y eso va a demorar tiempo, porque lamentablemente una nueva élite no se genera de la noche a la mañana, ¿no? Así Pasa es. tiempo de formación, generación, etcétera. Lo que tenemos es esto, o sea, eso es lo que hay, lo que tenemos allá, Ujú. lamentablemente. Sin embargo, eh, por su posición, por su tamaño, por sus recursos, es altamente estratégico el Perú. Sí, Venezuela, bueno, principalmente por los recursos, el petróleo, ¿no? Que es la reserva ujú, de petróleo más grande del mundo, ¿no? No ingresó a los BRICS por el tema, bueno, que ha habido un tema con Brasil, con Lula específicamente. Eso ujú, es un sí, tema, es un tema para tratar a profundidad eso. Tengo amigos de Brasil que están cuestionando esa acción también. El mismo presidente Putin dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo porque Putin sí reconoció, Venezuela sí reconoció, perdón, Rusia, China y otros países reconocieron a Maduro, pero Brasil por X factores no lo hizo. Ahí hay ciertas especulaciones que consideran que en el gobierno brasilero hay cierta infiltración de repente, ¿no? Que ha generado esa tendencia por parte del... Pero son especulaciones. Ahora, con respecto a Perú, por lo que decía, por la posición, ¿dónde está ubicado el Perú? Está al centro de Sudamérica, de la parte occidental de Sudamérica, dando el rostro al océano del siglo XXI. ¿Por ujú, qué? Porque el océano más importante para el tema de la globalización, de la historia de la globalización, es el Atlántico. Descubrimiento de América, Colón, ¿no? Fue el más comercial, pero ya está llegando a su fin. Eso lo dijo incluso en un texto de geopolítica Pinochet. Pinochet era consciente de esa realidad. Él decía que el siglo XXI sería el siglo del Pacífico. Y de hecho así va a ser. ¿Por qué? Porque todo el eje de poder económico, por eso ya se viene la APEC, por ejemplo, en Perú, ¿no? Eso va a ser ujú, un importante evento también, porque se entiende, se comprende, los BRICS tiene que ver con eso también, que el eje de poder global ha pasado de Occidente a donde siempre estuvo. ¿Dónde estuvieron las grandes civilizaciones de la antigüedad? ¿En Occidente o en Oriente? En Oriente. Oriente, ujú, ¿No? Por eso el dominio occidental del mundo es un pestañeo en la historia, que son 500 años de dominio occidental frente a milenios de historia de la humanidad. Es ujú, absolutamente nada, sino ujú, que el poder de los medios, de Hollywood, todo esto, la información genera la imagen de que ha sido así y será así, ¿no? ujú, Per secula seculorum, y eso no es así, ¿no? Y eso uno ya lo ve de manera realista, como le digo, está retornando eso. Entonces ahora hay capacidades en Oriente, en el bloque euroasiático, China, India, con producción, tecnología, Rusia con lo que son materias primas, todo está que se mueve acá. La economía física real se ha trasladado acá, a estas partes del mundo. Y en ese contexto, el Pacífico se convierte automáticamente o se está convirtiendo en el océano más estratégico, más importante. Y el Perú está al medio de Sudamérica, una región altamente estratégica, porque la región más importante a largo plazo para las potencias no es Eurasia, etcétera, etcétera. Bueno, por las capacidades, pero en términos a largo plazo de recursos es Latinoamérica y concretamente Sudamérica. En Sudamérica están las reservas de petróleo más grandes del mundo, que a pesar de lo que se dice de las nuevas fuentes renovables, está para ver eso todavía. Lo real es que el petróleo sigue siendo clave para los procesos industriales. Tú sin energía no fabricas nada, no mueves nada, no hay ejércitos, no hay guerra, no hay nada. ujú, Venezuela tiene todo eso. Eh, las fuentes de agua dulce más grandes del planeta, el Amazonas y ujú, el acuífero Guaraní, tenemos más del 32-35% de agua potable del planeta. Y para variar, ¿dónde nace el Amazonas? En el el Perú. Perú, ujú, ¿Mm? A veces yo enseñaba también en colegios a mis alumnos de geografía, nadie sabía. Eso de que no sepamos dónde nace el Amazonas, eso es
Eso tiene que ver también de que nuestra educación está totalmente subordinada a intereses que poco o nada tienen que ver con los de los peruanos, lamentablemente. Nos Y enseña digamos, geografía también, ¿no? por supuesto, y digamos, colega, el tema de el litio, por ejemplo, que se El usa para litio todo, los en Bolivia, artefactos, ¿no? el triángulo estratégico, Bolivia, Chile, Argentina, y no se olvide que en Perú, no hace mucho, en Macuzani, si mal no entiendo, en Puno se descubrió una inmensa reserva de litio de alta calidad, o sea, digamos eso, o sea, todo está acá. Y la biodiversidad más grande del planeta que está en Sudamérica. O sea, por activa o por pasiva, por A o por B, siempre el territorio más importante a la larga para las potencias va a ser Sudamérica, ¿no? Entonces, el Perú está ubicado al medio, dando el rostro al océano del siglo XXI, frente a las costas de las potencias del siglo XXI, y por eso no es casualidad en absoluto que dentro del esquema y la estrategia de la ruta y la seda, que es la proyección geopolítica de China, se haya construido el puerto de Chancay, que básicamente son capitales chinos. O sea, eso que el Perú no lo hace solo, pero ni en 200 años más, imagínese usted. Ujú. Entonces, si bien usted comparto esa posición, o sea, prácticamente estamos en automático, ¿no? Sin embargo, las condiciones del siglo XXI hacen posible, por lo que estoy diciendo, que el Perú pueda más o menos navegar esas aguas de la manera más solvente posible, en lo posible evitando amenazas y aprovechando el máximo de oportunidades, que es la base del Exacto. pensamiento estratégico, ¿no? Y para eso se va a necesitar, no de repente, digamos, líderes totalmente lúcidos, sino que más o menos entiendan y comprendan la situación actual y que el Perú puede sacar provecho de todo eso, ¿no? O sea, Exacto. tener ese puerto ahí nos va a posibilitar ser de frente, digamos, la puerta de entrada de toda la manufactura euroasiática, principalmente de China, que es la fábrica del mundo, ni más ni menos, y al mismo tiempo la puerta de salida de todos los productos de Sudamérica. O sea, eso es la situación actual. Si a eso no le damos perspectiva, va a ser otra Ujú. oportunidad perdida, ¿no? O sea, Necesitamos entonces ver esa cuestión pensamiento estratégico. desde la Claro, sociología, desde la geopolítica, ¿no? Muy bien, podríamos hablar muchos temas que hablar, quizás más adelante podríamos tener otros diálogos, otras entrevistas. Me parece excelente que tú como sociólogo peruano estás ahí preparando en temas de geopolítica ahorita estás en Moscú, me decías, y sí. bueno, estaremos quizás trabajando en algunos proyectos para más adelante. Y una vez más, gracias por eh, estar aquí en el programa, en nuestra grabación. Creo que esto yo lo voy a compartir en mis redes sociales cuando ya se pueda editar todo, a mis estudiantes, todo lo demás, para que pueda ser un contenido de mucha ayuda. Muchas gracias eh, Listo, por la colega. participación del Muchas programa. gracias a ti por la invitación.